Confié completamente en ella. Cada palabra, cada excusa, cada sonrisa, solo de camino a la clase de yoga. Me dijo que ese martes por la mañana, mientras tomaba su mochila y su botella de agua, su voz era tranquila, practicaba como había dicho cientos de veces, porque lo había hecho. Lo que ella no sabía era que yo ya había empezado a atar cabos. Y lo que descubrí al seguirla ese día no solo me rompió el corazón, sino que destrozó a toda mi familia. Antes de contarles cómo la pillé, lo que encontré en su casa y cómo me aseguré de que asumiera las consecuencias, suscríbete, porque esta historia va más allá de atrapar a un infiel. Se trata de proteger a tus hijos de alguien que se supone que los ama. Me llamo Robert, y este es el día en que mi matrimonio murió. Empezó hace 3 meses. Pequeñas cosas que no cuadraban. Mi esposa, Catherine, de repente se había dedicado mucho al yoga. 3 veces por semana, a veces 4. Martes y jueves por la noche, sábados por la mañana, sesiones ocasionales los domingos. Me está ayudando mucho con el estrés, decía, enrollando su esterilla. Me siento mucho más centrada. La apoyé. ¿Por qué no iba a hacerlo? Llevamos 12 años casados. Tuvimos 2 hijos, Emma, de 9 años, y Lucas, de 7. Catherine era ama de casa y había estado hablando de volver a ponerse en forma. El yoga le parecía saludable y positivo. Pero luego empecé a notar otras cosas. Volvía a casa de yoga con el pelo seco, nunca sudado. Su ropa de yoga parecía nueva, como si se la acabara de poner. Y siempre volvía de un humor inusualmente bueno. No con el cansancio, sino con la satisfacción de quien acaba de hacer ejercicio, sino con energía, casi mareada. ¿Qué tal la clase?, le preguntaba. Genial. De verdad me he esforzado hoy, decía, pero nunca supo decirme qué posturas había hecho ni qué le había enseñado el instructor. Y luego estaba su teléfono, siempre boca abajo, siempre protegido con contraseña. Cuando antes solo había que deslizarlo para desbloquearlo, contestaba las llamadas en otra habitación, hablando en voz baja. ¿Quién era?, le preguntaba. Solo el estudio de yoga confirmando el horario de la próxima semana, decía. Pero la verdadera señal de alarma fue cuando vi un cargo en nuestra tarjeta de crédito. Un restaurante del que nunca había oído hablar en el centro, un martes por la noche, a la misma hora en que se suponía que ella estaría en yoga. Catherine, ¿qué es este cargo del Vestastro de Marco? Apenas levantó la vista de su teléfono. Oh, algunos de nosotros del yoga salimos a tomar batidos después de clase. Debió de estar cerca de allí. Pero el Vestastro de Marco no estaba cerca del estudio de yoga. Estaba al otro lado de la ciudad y no servían batidos. Lo busqué. Era un restaurante italiano de lujo. El tipo de lugar al que llevas a alguien a una cita. Fue entonces cuando decidí averiguar la verdad. El martes siguiente, le dije a Catherine que tenía que trabajar hasta tarde. No me esperes despierta. Le dis-je, d'Alain Bezot de Despedida. Parisio aliviata. No hay problema. De todos modos, tengo yoga. Salí para el trabajo a mi hora habitual, pero no fui a la oficina. Aparqué en la calle de nuestra casa y esperé. A las 6:15 de la tarde, Catherine salió con su esterilla de yoga, se subió al coche y se marchó. La seguí a distancia, con el corazón latiéndome con fuerza. No fue al estudio de yoga. Condujo hasta un barrio a unos 20 minutos. Casas bonitas, calles tranquilas. Entró en la entrada de una casa colonial de 2 plantas con un césped bien cuidado. Reconocí esa casa. Había estado allí antes. Era de Derek, su amigo del gimnasio. El chico que siempre era demasiado amable cuando lo conocía. El que me estrechaba la mano con esa sonrisa segura mientras me preguntaba cómo estaban los niños, charlando de cosas sin importancia como si fuera un simple conocido. Pero no era un simple conocido. Y Catherine no estaba en yoga. La vi salir del coche, coger su esterilla de yoga para aparentar y acercarse a la puerta de su casa. Llamó 2 veces. La puerta se abrió y allí estaba él. Derek, sonriéndole a mi esposa como si fuera exactamente a quien había estado esperando. Entró. La puerta se cerró tras ella. Me senté en mi coche, temblando. Una parte de mí quería irrumpir en esa puerta en ese mismo instante.
Pero otra parte, la parte más inteligente, sabía que necesitaba algo más que sospechas. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar absolutamente segura antes de hacer estallar a nuestra familia. Así que esperé y tomé fotos. Fotos con fecha y hora de su coche en la entrada de su casa. De ella entrando en su casa con esa esterilla de yoga que nunca usaría. 1 hora y media después, salió. Su pelo estaba un poco revuelto ahora. Su ropa de yoga arrugada. Se subió a su coche y condujo a casa. Esperé 15 minutos y luego me fui a casa. Cuando entré, estaba en la cocina preparando la cena, tarareando. Su esterilla de yoga estaba apoyada junto a la puerta, como siempre. Hola, cariño, dijo alegremente. ¿Qué tal el trabajo? Largo, dije, observándola atentamente. ¿Qué tal el yoga? Genial. Una sesión muy intensa hoy. Lo voy a sentir mañana. La mentira salió con tanta facilidad, con tanta naturalidad, como si hubiera estado practicando. Catherine, dije con cuidado. Necesito preguntarte algo. Se tensó un poco. ¿Qué? ¿Estás teniendo una aventura? El color desapareció de su cara. ¿Qué? No. ¿Por qué siquiera preguntas eso? Porque sé dónde estabas esta noche. Te say hi. Te vi entrar a la casa de Dererick. El silencio que siguió fue ensordecedor. Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Sus ojos se movían rápidamente como si buscara una ruta de escape. Robert, puedo explicarlo. Entonces explícalo. Explícame por qué me has estado mintiendo durante meses. Explícame por qué has estado yendo a la casa de otro hombre cuando me dijiste que estabas en yoga. Las lágrimas comenzaron a correr por su cara. Simplemente sucedió. Derek y yo comenzamos a hablar en el gimnasio y conectamos y las cosas simplemente se desarrollaron. Nunca quise que sucediera. ¿Cuánto tiempo? Mi voz era fría como el hielo. 3 meses, susurró. 3 meses. 90 días de mentiras. 90 días de besar a nuestros hijos de buenas noches y luego enviarle mensajes de texto. 90 días de fingir que estabas en yoga mientras te acuestas con otro hombre. ¿Y Emma y Lucas? Le pregunté. ¿Pensaste en ellos mientras estabas con él? Se estremeció como si la hubiera abofeteado. No metas a los niños en esto. Ya están metidos. Los metiste cuando decidiste engañar a su padre. Cuando decidiste mentirle a toda la familia. No estaba contenta. Robert, siempre estás trabajando, siempre cansado, y yo me sentía invisible. Así que háblame. Ve a terapia. No te acuestes con nadie más. Pero esto es lo que realmente me enfureció. Mientras discutíamos, mientras ella intentaba justificar su traición, me di cuenta de algo. No lo lamentaba. Lamentaba que la hubieran pillado, pero no lamentaba lo que había hecho. Te quiero fuera. Taj. Por fin, haz la maleta. Vete a otro sitio. Ya veremos el resto después. No puedes echarme. Esta también es mi casa. Moraine. Lo que pasó después fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida. Senté a Emma y Lucas y les expliqué, en términos apropiados para su edad, que mamá y papá tenían problemas y que viviríamos separados por un tiempo. Emma era mayor, ya que había más que contar. ¿Volver a mamá? No sé, cariño. ¿Hizo algo malo? Miré la cara de preocupación de mi hija y tomé una decisión. Los protegería de los detalles desagradables, pero no les mentiría sobre la situación. Mamá tomó algunas decisiones que perjudicaron a nuestra familia. Y ahora mismo, papá necesita tiempo para decidir qué es lo mejor para todos. Lucas empezó a llorar. Emma lo abrazó. Y sentí una rabia como nunca antes. No por haber sido traicionada, sino por Catherine por hacerles esto. El divorcio se formalizó hace 4 meses. Tengo la custodia principal. Catherine se queda con los niños cada 2 fines de semana. Emma ha empezado terapia para superar el trauma de la desintegración familiar. Lucas todavía pregunta por qué mamá ya no vive con nosotros. Al parecer, Catherine y Derek siguen juntos. Viven en su casa, construyendo una vida sobre las ruinas de la nuestra. Pero esto es lo que quiero que entiendas. No perdí. Sí, mi matrimonio terminó. Sí,
Mis hijos están lidiando con el dolor. Nunca debieron haberlo experimentado. Pero no perdí porque les enseñé algo valioso. Las acciones tienen consecuencias. Las mentiras te alcanzan. Y cuando alguien traiciona tu confianza, tienes todo el derecho a alejarte. Emma me dijo hace poco que ya no quiere ir a casa de mamá. Nos mintió. Emma dijo, ¿cómo puedo confiar en ella? No hablo mal de Catherine con los niños. No tengo por qué hacerlo. Ellos vieron la verdad. Vieron quién decidió protegerlos y quién decidió destruir su estabilidad por una aventura egoísta. Algunos podrían decir que estoy amargada, que debería perdonar y seguir adelante. Pero perdonar no significa aceptar de nuevo en tu vida a alguien que ha demostrado que no se puede confiar en él. Mis hijos y yo estamos construyendo una nueva vida, una vida honesta, una vida en la que no tenemos que preguntarnos si alguien nos miente. Y Catherine puede vivir con el conocimiento de que cambió a su familia por un hombre que sabía que estaba casada y no le importaba. Puede ver a sus hijos cada 2 fines de semana en lugar de todos los días. Puede ser la madre que se eligió a sí misma por encima de sus hijos. Eso es una consecuencia. Y no me da ninguna compasión. Si estás viendo esto y sospechas que tu pareja te engaña, confía en tus instintos. No ignores las señales de alerta. No pongas excusas por comportamientos que no cuadran. Y si tienes niños, esos niños merecen honestidad, estabilidad y padres que los prioricen, no padres demasiado ocupados traicionándose como para recordar lo que importa. Dale a me gusta si esto te conmovió. Suscríbete para más historias reales sobre traición, divorcio y cómo proteger a tu familia.